y ha participado en varias actividades en diferentes momentos de lo que ha sido el quehacer del Departamento de Historia, por lo tanto para nosotros siempre es grato contar con tu presencia una vez más. Ella es una destacada historiadora en Bolivia, ha trabajado en diferentes temáticas, la historia de la minería y particularmente de las comunidades mineras en el contexto del desarrollo de los movimientos obreros de comienzo del siglo XX en su país, especialmente en torno a lo que fue el desarrollo y la articulación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Mineros de Bolivia. Ha trabajado también en los movimientos y la conflictividad indígena en Bolivia. Ha trabajado temáticas de educación, que entre otras cosas supuso que hace un tiempo relativamente reciente el presidente Evo Morales la distinguiera con el cargo de ministro de Educación en ese país, cargo que ejerciste, si mal no recuerdo, hasta el 2010. No, 8. Hasta el 2008. Pero su campo preferente es el campo de la historiografía. De manera tal que en esa condición es que hoy día nos acompaña para dictar, como señalaba recién, la conferencia inaugural. Y vuelvo a insistir, para nosotros es tremendamente grato, satisfactorio contar con su presencia y por lo tanto, antes de empezar, les pido que le brindemos un gran aplauso a Magdalena. Bueno, muchas gracias y realmente es una gran satisfacción, no es repetir algo formalmente, sino de verdad que me liga muchas cosas, no solamente a Chile en general, sino a esta universidad que ya he visitado en otras oportunidades y a estos grandes amigos como Julio Pinto y bueno, Igor, que ha hecho todos los esfuerzos por que yo pueda estar aquí y tener esta experiencia tan maravillosa que estamos viviendo con los estudiantes de la maestría esta semana ya que ha pasado y vamos a tener todavía algunos días y estar en este evento tan particular y que está tocando un tema central, creo, por todo lo que he escuchado también para nuestros países en común y también para toda América Latina, el tema de la violencia. Entonces, bueno, yo quiero hacer ahora una ponencia más bien de carácter general, no sobre un tema muy puntual o un periodo histórico muy puntual, sino más bien una reflexión que la podría llamar, sí tal vez puede sonar un poquito ambicioso, pero la podría llamar de una mirada de larga duración. Ahora, una mirada de larga duración que de todas maneras tiene que fijarse en algunos momentos y no puede tener una perspectiva tan totalizadora y también en algunos actores. Por eso me voy a referir a cómo se han manifestado distintas caras de la violencia, tanto de la violencia social como de la violencia estatal en Bolivia, centrándome en dos lógicas que han sido a lo largo de nuestra historia y que tienen también su expresión hoy día más importante, la lógica campesina indígena por un lado y la lógica obrera por el otro, haciendo un recuento primero de la lógica indígena, de la violencia social que ha partido de los pueblos indígenas desde tiempo atrás y cómo el Estado ha respondido a esa lógica social desde la implementación de la represión estatal. Y por otro lado, en la segunda parte voy a hablar de la lógica más bien de la violencia social desde el movimiento obrero, que tiene otras características y también la respuesta estatal ha sido diferente. Y finalmente quiero arribar a cómo se ha construido el proceso de cambio actualmente con una combinación de violencia social, de represión estatal en los tiempos anteriores a la subida de Evo Morales al poder, es decir, todo el periodo neoliberal, pero sobre todo la década de los 90, pero también una combinación con formas pacíficas que las voy a nombrar un poco más colateralmente para el caso de los pueblos indígenas y el caso del movimiento obrero. Entonces, bueno, con ese panorama, partir señalando sobre las formas de violencia social de los pueblos indígenas, una hipótesis, ¿no? que también puede abarcar al resto de la violencia social en Bolivia.
que es que la violencia ha sido permanente, pero no sostenida. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en Bolivia, esta característica de Colombia, por decir, la existencia de una guerrilla durante más de 4 décadas no se ha presentado, ¿no? Sino más bien es una violencia muy concentrada que surge en momentos de conflicto, de crisis social, de crisis estatal. Es muy aguda, es muy intensa en su manifestación esta violencia, pero es espasmódica, diría Thompson, ¿no? Aparece, es fuerte, es muy extrema incluso en su manifestación, pero después desaparece. Ahora, la hipótesis de que por qué no es sostenida y por qué más bien aparece así esporádicamente, pero con un contenido muy profundo, muy fuerte, no está terminada de plantear. Desde mi punto de vista no he terminado de entender esto, pero sí creo que uno de los motivos es porque en realidad la violencia cotidiana del racismo, de la marginación, de la pobreza, etcétera, que sufren y han sufrido tanto los pueblos indígenas como los obreros mineros, por ejemplo, en Bolivia, van generando una acumulación tal que de una acumulación de molestia, de rabia, de frustración, que en el momento en que aparece la violencia va a tener las características que voy a relatar ahora. Bueno, para el caso de los pueblos indígenas voy a ir un poco atrás porque evidentemente hay 2 momentos, ¿no?, en que ya se puede percibir esto de que si bien durante varios años o décadas puede no pasar nada, el momento en que la violencia social se manifiesta como rebeldía, como resistencia, como forma de lucha por demandas específicas, tiene unas características muy fuertes. Ya podemos rastrear para el caso de los indígenas, y me estoy refiriendo principalmente a los indígenas de tierras altas de Bolivia, es decir, los que vienen de los pueblos aymara y quechua, ¿no?, tanto del altiplano como de los valles, pero que en general consideramos las tierras altas, porque los valles allá tienen 2000 metros de altura. Hay 2 momentos que se pueden rastrear muy importantes. Uno, que es la rebelión de 1781, que es en el momento ya de debilitamiento del sistema colonial al final del siglo XVIII, pero es una rebelión ligada a la de Túpac Amaru, pero que en Bolivia va a tener unas características muy particulares, porque esta rebelión va a expresar el desatarse de una violencia desde el lado indígena contra el blanco, que va a estar revelando que aunque han pasado ya 3 siglos de colonización, y a pesar de todo, ¿no?, lo que podía haber significado la imposición de las políticas coloniales a los pueblos indígenas, no había habido grandes revueltas hasta ese momento. Había habido más bien una subordinación, una aceptación de la dominación colonial, por un lado, y por otro lado, una resistencia más bien de tipo cultural, ¿no?, de búsqueda de mantener las formas de trabajo comunitario, etcétera, etcétera, pero no una revuelta. Y la rebelión indígena de 1781, que se llama así rebelión porque tiene una connotación además muy amplia, arrastra a grandes, enormes grupos que participan en esta rebelión, es de una fuerte presencia de la violencia, ¿no? No voy a relatar lo que fue la rebelión de 1781, dirigida en el territorio del Tahuantinsuyo, no por Túpac Amaru, sino por Túpac Katari o Julián Apaza, que es aymara y va a ser más radical, mucho menos negociador que Túpac Amaru, y se va a producir un cerco a la ciudad de La Paz en 2 oportunidades durante el año 1781. Los españoles levantan el cerco y vuelven a hacer, que tiene una característica de casi búsqueda de exterminio de los pobladores blancos en La Paz. Es decir, un cerco que ha quedado en la memoria histórica como un trauma para la ciudad de La Paz, ¿no?, y que en el año 2000 y demás, cuando los indígenas volvían,
todo el mundo decía, otra vez el cerco, otra vez el cerco. ¿Por qué? Los dejaron sin alimentos, les cortaron el agua, los mataban a los españoles y a las mujeres cuando trascendían el cerco para ir a buscar agua, lo que sea. Bueno, hay también mucha violencia simbólica, ya muchos historiadores han recogido como en esta oportunidad esa violencia simbólica se manifestaba en, por ejemplo, sacar el corazón de los enemigos, tomar la sangre. Bueno, cosas que para el social darwinismo, la visión de los españoles eran propias de salvajes, pero era una violencia, digamos, acumulada. Y también en 1781 la respuesta del mundo blanco es absolutamente radical, una violencia contra el indígena, ya cuando es derrotada la rebelión, que va a durar 4 años más o menos, toda la represión posterior, que va a abarcar indiscriminadamente a la población civil, como hoy llamaríamos, o a los pobladores, niños, mujeres, ancianos que no habían participado tan directamente. Claro, las mujeres participaron, incluso los ejércitos fueron comandados a veces por algunas de ellas, ¿no? La esposa de Tupac Katari, etc. Pero, digamos, las ancianas que se quedaron en los pueblos, hubo una masacre sistemática durante 4 años posteriores a la rebelión. Entonces aquí ya, esto ha quedado en la memoria como un recuerdo de una violencia a partir de la imposibilidad de la negociación entre, en este caso, digamos, de carácter étnico. Un segundo momento se da un siglo después, en el siglo XIX, pese a que hay la expansión terrateniente, la desestructuración de la comunidad indígena desde fines del siglo XIX, hay mucha resistencia. Se organizan los indígenas para luchar por la recuperación de sus tierras, etc. Pero esta resistencia es más bien una resistencia subyacente, clandestina, es una resistencia más bien cultural. Pero nuevamente la exageración de el mundo blanco criollo, incluso mestizo, ¿no? Mestizo allegado o arribista a los sectores dominantes, va a provocar un nuevo estallido que también es pues producto de la acumulación de la molestia, de la acumulación de la falta de voluntad del Estado de reconocer a los derechos de los pueblos indígenas, que es el año 1899, en el contexto de una guerra política entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que están luchando por el poder político. Los liberales ganan a los indígenas a su favor, porque son de origen paceño, también entran ahí temas de tipo regional, que bueno, no importa extenderme mucho en eso, pero ganan y finalmente los indígenas son armados para apoyar al Partido Liberal contra los conservadores, y además ellos tenían sus armas tradicionales y sus formas de lucha que ya habían implementado en el cerco de 1781, la honda, o sea, las piedras, ¿no? El ocupar lugares en altura para desde allí impedir la llegada de ejércitos, etc. Tenían formas además de turno comunitario, etc. Y emprendieron una lucha, primero apoyando a los liberales contra los conservadores, pero rápidamente se desprendieron del pacto con los liberales y organizaron su propia rebelión. Como dijo Pando, el principal liberal en esa época, y le escribe al conservador y le dice, bueno, ahora tenemos que abuenarnos porque los indígenas están actuando por motu propio, le dice, ¿no? Y aquí ya la cosa se pone fea. Y nuevamente es la utilización de la violencia del indio al blanco es muy fuerte. Hay 2 acontecimientos que también han quedado en la memoria como para rescatar cuando viene el miedo a lo indio, el miedo al indígena, el miedo al cerco, etc., que uno es el acontecimiento de cuando los indígenas cercaron a un batallón conservador en una iglesia que se llama la iglesia de Ayoayo, y bueno, mataron a todo el escuadrón que venía de una ciudad, Sucre, que se considera ellos mismos, porque creo que ya nadie los considera así como los herederos de la sangre española, y los jóvenes que estaban a favor de los conservadores de este escuadrón fueron cercados por los indígenas con una serie de artimañas,
y fueron asesinados uno por uno en esa iglesia. El día de hoy, 2 siglos después, un siglo después, 1899 es esta rebelión, un siglo, se puede ver aún, ¿no? Como las manchas guindas, porque los botaron uno por uno, los rompieron el cráneo contra las cosas de piedra. Y después hubo otra, ya contra los liberales, contra sus antiguos aliados, otra masacre que hacen los indígenas, por esta acumulación de abusos, de malestar, y también porque es una forma de acción social violenta, de revuelta y de cobrarse los maltratos previos que hicieron en un lugar que se llama Moza. Finalmente esta rebelión también fue dominada porque liberales y conservadores, ya dije, el liberal lo llamó al conservador y le dijo, bueno, hemos ganado la guerra, ya quédense tranquilos, pero tenemos que unir nuestros ejércitos en contra de los indios, porque los indígenas nos arrasarán. Llamaron a esta revuelta como la guerra de razas en Bolivia, decían, ¿no? O sea, ha estallado la guerra de razas. La respuesta del criollo, del blanco, fue doblemente violenta, ¿no? Después de derrotados los indígenas, van a sufrir una sistemática también venganza de estos acontecimientos. Nuevamente entonces en 1899 se ve que esto del sincretismo cultural, o que de todas maneras entre blancos e indígenas se convivía, había relaciones, etc., se ve que no era tan real. Y sí, por supuesto, había mestizaje y había intercambio cultural, etc., porque eran dos mundos separados y dos mundos enfrentados, vuelve a salir con claridad en 1899. Saltando, haciendo un salto de 50 años, en 1952, en la Revolución Nacional, también hubo levantamientos, ¿no? Bueno, hasta el 52 hubieron algunos levantamientos indígenas esporádicos, siempre con esta característica de la violencia extrema. Es decir, pueden pasar 10, 20 años de sumisión, de aguantar muchas formas de opresión, de humillación en el trabajo, la expropiación de sus tierras, todo esto, ¿no? Esa imagen del indígena boliviano que, bueno, está cargando una mujer hacendada para que cruce el río, bueno, es indígena vencido. El momento en que hay un contexto de crisis, pues cambia y da la vuelta a la tortilla y usa muchas formas de lucha violenta, porque es así, pero con contenido, por supuesto, social. Antes del 52 hubo esporádicas revueltas, pero el 52 por primera vez aparece la otra cara del movimiento indígena organizado, porque siempre estaba organizado, ya sea por sus organizaciones de tipo natural, y después ya con el sindicalismo campesino desde la década del 30-40, aparece la cara de la negociación con el Estado, ¿no? Y en el 52 el campesinado pactó con el Estado populista del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que implantó en Bolivia un populismo de tipo peronista, quizá un poco más radical en ese sentido, con esta revolución nacional. Pactó porque le entregó la tierra a los indígenas y como la reforma agraria fue continuada y respetada por los gobiernos militares, tanto de izquierda como de derecha, los indígenas se aliaron con los gobiernos militares en lo que se llama el Pacto Militar Campesino, y apareció, como les digo, una cara más negociadora, de obtener ventajas, las prácticas prebendalistas, entró en eso. Bueno, quiero dejarlo ahí porque después voy a hablar de por qué vuelve a rebelarse en el año 2000 con estas características de violencia, etcétera, el movimiento campesino indígena. Otra vez, fin de siglo, siempre decimos el fin de siglo es el momento en que estos pueblos, ¿no?, originarios como que vuelven a salir afuera en su violencia, pero con su proyecto, sus demandas y su búsqueda de un lugar en la sociedad boliviana. Eso en cuanto a lo indígena. Ahora, el movimiento obrero boliviano, si bien es el segundo, ¿no?, sector al que me voy a referir, si bien tienen los mineros origen indígena,
por una serie de características, que no es el momento de explicar aquí, por una serie de características, siempre se ha destacado más bien desde la década del 20, del 30, por tener demandas de tipo clasista, aumento de salarios, jornada de trabajo, como en cualquier otra parte. Pero además el movimiento minero boliviano ha tenido la particularidad de, por ubicar, trabajar o ser la fuerza productiva de la riqueza o la economía más importante del país hasta la década del 80 del siglo pasado, que era la minería del estaño. Eso siempre le dio mucha fuerza en su accionar, porque eran pocos, pero se movilizaban y podían hacer perder millones por día a Bolivia por una huelga minera. Entonces eso le dio una centralidad económica muy importante y además una centralidad política, porque desde 1952, cuando se creó la Central Obrera Boliviana, fue el sector que ocupó el lugar de vanguardia y de columna vertebral de una Central Obrera Boliviana que, a diferencia de muchos países latinoamericanos, se ha mantenido hasta hoy como una central única, es decir, no hay más centrales obreras que le hayan hecho, digamos, la competencia. Es única y además contiene a todos los grupos obreros populares del país. La perspectiva de la violencia social, de cómo usar, ¿no es cierto?, tu fuerza, tu combatividad, etcétera, para obtener cosas, ya sean a nivel sectorial o en el caso del proletariado minero boliviano, tuvo muchas veces una dimensión nacional. En el caso del movimiento obrero fue el insurreccionalismo, ¿no? Es decir, creo que viene en gran medida la influencia del anarcosindicalismo, porque muy tempranamente se hablaba de la huelga insurreccional, o sea, cualquier huelguita se tenía que traducir o en tumbar al gobierno o en poner en jaque al gobierno, ¿no? Y fueron aprendiendo todo esto. Y la insurrección lleva consigo la necesidad del armamento. En el caso de los campesinos, perdón que vuelvo un poquito atrás, pero en el caso de los campesinos, como es una rebelión espasmódica, o sea, ese rato se arman, ¿no? Ese rato pueden armarse de cuchillos, de lo que sea, palos, piedras, así salen a luchar. En cambio, en el caso de los obreros fue sistemáticamente la búsqueda de tener armamento, pero armamento para hacer una guerrilla no. Armamento fundamentalmente como un mecanismo, ¿no es cierto?, de su ofensiva ante los gobiernos oligárquicos, después los gobiernos militares, etc. El armamento obrero y la posibilidad insurreccional. ¿Por qué? Porque los mineros fueron fundamentales en la insurrección de 1952 y eso quedó como podemos decir, un momento fundante de que con una revuelta también rápida, ¿no? El 52, una revolución, la tercera más importante, bueno, en ese momento la segunda de América Latina, la primera había sido la mexicana, que destruye el ejército en 24 horas, 48 digamos, había sido muy importante la milicia minera. Y la milicia minera, pese a que después de la derechización del MNR y la llegada al poder de los militares, siempre quisieron desarmarlos, nunca lograron totalmente. O sea, se entraba el ejército, buscaba casa por casa, pero otra vez aparecían las armas. Pero insisto, no en las armas para construir un instrumento político, un instrumento militar para hacer una guerra sostenida, no. Es para que en el momento de insurrección, tal es así que los mineros prestaban sus armas cuando había conflictos entre grupos campesinos, allá había muchos polinderos, etc. En el norte de Potosí, por ejemplo, prestaban sus armas y en el momento en que había un despelote político, perdón la palabra, las pedían de vuelta y ahí salían con sus milicias. Entonces, es una cosa insurreccional, ¿no? Pero no es sostenida tampoco. Hay un historiador mexicano, cuando yo hablé una vez de la revolución del 52, me dijo, ¿cuántos muertos hubo? Yo le dije, según Galeano, en el 52 hubo 8,000 muertos, porque así dicen las venas abiertas de América Latina, pero según nosotros, los bolivianos, murieron 300 personas, y además a diferencia de la revolución cubana, que para consolidarse necesitó fusilar a mucha gente, etc., o de la mexicana que duró 10 años, ¿no?, la posibilidad de consolidar la revolución. En Bolivia pasaron los 3 días de pelea en las calles, bueno, muchos muertos, pero 300 y nada más.
Y él se asombraba mucho, este historiador, de que los mineros volvieron a sus campamentos después de haber participado en la insurrección y no les hicieron nada a los técnicos norteamericanos. Que, o sea, ellos volvían triunfantes, ¿no? Habían luchado contra el ejército oligárquico, habían sacado al gobierno oligárquico, y cuando llegaron no les hicieron nada hasta que se nacionalizó las minas. 6 meses después no les hicieron nada, ¿no? Entonces no es una violencia sostenida, pero es permanente. Y además el minero tiene otra arma que usa mucho en la insurrección, que es la dinamita, ¿no? Que permanentemente. Entonces, ¿cuál es su accionar? Su violencia llega hasta ahí. O sea, llega a tomar la ciudad de La Paz, mostrar que tienen unas cuantas armas, así defendieron un gobierno popular, digamos, de un militar, de Juan José Torres, pero les fue mal, porque Banzer ganó en 3 días igual de lucha. Así, y nunca han apoyado movimientos guerrilleros, digamos, ni al de Ñancahuazú se solidarizaron, esa es otra cosa, mandaron victuallas, hicieron colecta de sus salarios para que le llegue al Che Guevara y pueda defenderse del ejército, pero no lo apoyaron militarmente y no apoyaron otras pequeñas guerrillas que han surgido en Bolivia. Entonces, otra forma de violencia. Bueno, tengo muy poco tiempo, así que voy a saltar al final. Y prefiero no ver porque estoy un poco ciega. Bueno, y me voy a distraer más en qué dice. No, mentira. Bueno, ahora, ¿cómo se ha vivido en Bolivia un nuevo momento de cambio social, de revolución? Porque la del 52 es un antes del 52 y un después del 52 en Bolivia, pese a que esa revolución no cambió estructuras profundamente, pero sí hizo cambios muy importantes. Hoy todos los bolivianos creemos que estamos viviendo un proceso de cambio más importante que el 52. Que algunos lo apoyan y otros no, es así, ¿no? Que una mayoría ha aportado y ha participado en la construcción de un nuevo país desde más o menos la década del 90, sí. ¿Cómo se ha ido luchando contra lo que fue la imposición del modelo neoliberal desde 1985 en Bolivia? Un modelo que ha tenido no hegemonía, que no ha logrado hegemonía, que no ha cambiado profundamente mentalidades, pero que sí contó con el respaldo de las burguesías emergentes desde los 50. Hay unas burguesías emergentes, sobre todo en el oriente boliviano, burguesía agrícola, un neoliberalismo que contó con el apoyo de la partidocracia, o sea, los partidos políticos que hasta 1985 no habían sido importantes en Bolivia. En Bolivia todo se jugaba entre la clase obrera y los militares, entre la clase obrera y un gobierno de izquierda, etc., ¿no? Y después el movimiento indígena emergente desde los 70, bueno, era más sociedad contra Estado, Estado contra sociedad o partido, pero los partidos no, por excepción del MNR no habían sido importantes. Cuando vuelve la democracia, los partidos comienzan a jugar roles más significativos y además hay varios exdictadores, pero principalmente Hugo Banzer Suárez, dictador de la década de los 70, que se pasa a la democracia. Entonces, bueno, esos apoyan el modelo, ¿no? Y apoyan algunas clases medias. Pero es un modelo que, por el tipo de políticas que toma, fue atacando intereses principalmente populares. Y a la clase obrera le tocó una parte terrible porque se cerraron las minas nacionalizadas, se botaron a los mineros a las calles, fuera de sus trabajos, a miles de trabajadores resistieron, etcétera, pero esto no funcionó. Y al sector indígena, por una serie de políticas que hacían que, por ejemplo, sus productos subvencionen a la ciudad porque se compraban como precio de gallina muerta, decimos nosotros, y con todos los mecanismos, ¿no? Podemos decir, todos los mecanismos de intermediarios y demás se encarecían mucho. Bueno, no es importante entrar en los detalles, pero sí señalar que evidentemente las políticas neoliberales afectaron intereses populares y derechos conseguidos desde 1952, uno de ellos la flexibilización laboral, que fue atacar un código laboral que venía en vigencia desde la década del 30 y los derechos laborales que eran intocables, un poco como en México, ¿no? Que era o la Argentina, etcétera, tan difícil de tocar. El neoliberalismo los pudo tirar abajo, un montón de derechos
para los sectores. Entonces, se fue acumulando una visión antineoliberal. Yo no digo un proyecto antineoliberal, y nunca me gusta decir proyecto antineoliberal, porque es proyecto cuando tienes no una posición contra algo, sino a favor de algo. Pero sí había toda una acumulación de luchas. Y hubo dos formas esenciales para generar el debilitamiento paulatino de estos grupos, ¿no?, enquistados en el poder, manejando el parlamento, haciendo pactos para turnarse en el gobierno, etcétera, que se sintieron, bueno, esto va a durar 30, 40 años y los movimientos sociales en Bolivia están derrotados, ¿no? Pero empieza esto a debilitarse de dos maneras. Una es la violenta y otra es la pacífica, ¿ya? En los nuevos actores sociales está presente las dos formas. Voy a dar el ejemplo solamente de dos. Los cocaleros campesinos que producen coca, es un nuevo movimiento social que surge en la década del 70, además alimentado por la llegada de mineros al sector del trópico cochabambino, que llevaron tradición de lucha, incluso los formaron a veces en cursos de formación sindical acelerada a los cocaleros. Entonces, este sector, por ejemplo, usó para evitar la erradicación de cocales los abusos de estas fuerzas que entraban organizadas por los norteamericanos, por la DEA, etcétera, y hacían violación de mujeres y todo eso. La década del 80 es tremendo para el Chapare cochabambino. Usaron dos formas. Usaron la violencia, que fue igualito que los mineros, armarse, pero no armarse para hacer una guerrilla como decía los organismos de inteligencia y los gringos de la DEA, que ahí se estaba armando una guerrilla, sino para poder defenderse. Y por otro lado, las formas, dentro de la violencia, bloqueos de caminos, usaban cazabobos, no sé si entienden esa, bueno, cazabobos para impedir la entrada de camiones cargados de militares, etc. Por un lado. Y por otro lado, la marcha pacífica, ¿no? Que es algo que fundaron los mineros en 1986, cuando los estaban botando a la calle, decidieron marchar hasta la ciudad de La Paz pacíficamente para defender sus fuentes de trabajo, y a partir de eso se comenzó a usar estas marchas de estilo Gandhi, ¿no?, de estilo Martin Luther King, de gran sacrificio, de ir kilómetros de kilómetros y llegar a la ciudad y pacíficamente solicitar cosas, pero como se sabe, el boliviano es bastante sentimental, entonces provocan una serie de solidaridades y apoyos que pueden poner realmente a un gobierno en cuestión. Entonces, los cocaleros, los indígenas de tierras altas, ya totalmente desprendidos del pacto militar campesino, ligados a la izquierda, recuperando un proyecto propio, el catarismo, o sea, la identidad cultural y todo un proyecto étnico-cultural, etc., usaron en la década del 90 indistintamente o formas violentas o formas pacíficas. La llegada al poder de Evo Morales se debe a dos elementos diversos, pero que llegan a tener la fuerza suficiente como para que el neoliberalismo sea por el voto, ¿no es cierto?, sacado de Bolivia y empiece un nuevo ciclo histórico. Uno fue la insurrección nuevamente. En el año 2003 ha habido una insurrección muy parecida a la del 52, pero más fuerte, más amplia, más violenta, y donde la respuesta fue de una masacre por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada a la población, porque fue una insurrección más en cuanto que se tomaron lugares, etcétera, pero no había armas, digamos, ¿no?, como en el 52, pero más amplia que esa, porque articuló desde campesinos, pobladores urbanos, clases medias, etcétera. Y una segunda insurrección, ya cuando sale Gonzalo Sánchez de Lozada, se queda su presidente, su vicepresidente como presidente, Carlos Mesa, y no cumple lo que el pueblo le ha dicho. Bueno, usted se va a quedar, pero va a nacionalizar el gas, va a llamar a una asamblea constituyente, va a hacer esto no cumple rápidamente, y hay una nueva insurrección en el año 2005. O sea, ambas cosas son elementales, ¿no? Y la segunda es que por primera vez en Bolivia,
los actores sociales optan por la democracia. Sí, han jugado, han utilizado muchas formas, ¿no?, para obtener sus demandas, se han constituido muchas veces en poder dual, fueron capaces incluso de impedir que las dictaduras sean muy duraderas en Bolivia porque los tenían contra la pared, ¿no?, como fue el caso de Banzer. Los 7 años que estuvo Banzer realmente no paró la resistencia. Tampoco en el año 1980, cuando tuvimos una dictadura narcodelincuencial, ¿no?, que te mataban por cualquier cosa. Esa fue la peor que tuvimos. Bueno, no sé si se puede hablar de peor o mejor en dictadura, pero fue la más, bueno, extrema, hasta por robaron todo lo que podían, es decir, no había ni sueldos para los maestros, porque entraban a robar, y uno terminó preso en Estados Unidos por narcotraficante y el otro se le echó un juicio y tiene cadena perpetua, el que fue presidente. Y se resistía como sea. Pero llegó un momento en la década del 90 que el movimiento campesino dijo: para cambiar el país hay que jugarle a la democracia. Y en eso estuvo no solo los cocaleros, como se dice afuera, ¿no? Tuvieron el movimiento indígena de la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros Campesinos de Bolivia, donde no estaban los cocaleros, pero se alían con los cocaleros y deciden crear un partido propio. O sea, nunca más depender de un partido que no venga desde abajo, que se llamó el IPCP, el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, y que, bueno, para participar en las elecciones se llamó después Movimiento al Socialismo, y que llega al poder en el año 2005. Termino esta no tan breve iba a decir para quedar bien, perdón, no tan breve exposición, con esto, ¿no? O sea, parece, hay que rastrear todavía, pero parece que tanto la utilización de la violencia social, la violencia estatal, como, digamos, la insurrección, un poco se ha agotado en Bolivia. Se empieza a agotar, a pesar del 2003, a pesar de que finalmente un gobierno se lo saca con una casi insurrección, ¿no? Y que ahora se está construyendo un nuevo Estado, se ha hecho una nueva constitución política que ahora es del Estado Plurinacional de Bolivia, que si alguna vez tienen la oportunidad de leer es profundamente progresista. Habrá que ver cuánto de eso se va a poder cumplir, y que un poco se ha agotado la violencia de esta confrontación siempre casi de poder dual desde abajo, que le hacía la contra a los gobiernos, porque bueno, no satisfacían las necesidades, pero lamentablemente la violencia está empezando a aparecer ahora entre actores iguales, ¿ya? Por una serie de problemas, de contradicciones frente a la Constitución. Solo voy a dar lo último, es por ejemplo la tierra, ¿no? Hay contradicciones entre los pueblos de tierras bajas que piden tierra comunitaria, pero enormes para pueblos de 10.000, de 15.000 personas, y los pueblos de tierras altas que quieren seguir con la propiedad pequeña de la reforma agraria, y ya lo han puesto contra la pared al presidente Evo Morales por un tema que surge el año pasado, por una carretera que va a atravesar pueblos indígenas de tierras bajas, el Tibnis, y ahí salen los indígenas. Dice, la Constitución dice el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Aquí no van a hacer la carretera para que vengan cocaleros, y por el otro lado los otros dicen, ¿por qué los indígenas de tierras bajas quieren tener semejantes territorios, ¿no? Enormes son se llaman las TCOs, y no nos da lugar a nosotros? Entonces ahí ha empezado una confrontación más bien abajo, que nos muestra que Bolivia sigue siendo un país complejo, muy difícil de satisfacer a todos, mucha diversidad cultural, social, de todo tipo. O sea, en otras palabras, cuando nosotros creíamos que la violencia había acabado, la violencia se está manifestando abajo, y eso es algo que todavía no nos permite dar una respuesta. Muchas gracias.